Una doctrina no mueve nuestro espíritu, la revelación sí. Así lo dijo Guillermo Maldonado, el pseudo predicador, y sus acólitos le creyeron. El problema para Maldonado y sus aplaudidores es que toda doctrina bíblica constituye en sí misma una revelación. No hay revelación genuina sin doctrina, ni la doctrina es asequible y útil para el creyente si no procede de una revelación escritural. En otras palabras, es falsa esa pretendida dicotomía usada por Maldonado para atrapar y condicionar mentes poco instruidas. No existe separación entre la doctrina y la revelación. La palabra de Dios, la Biblia, es la revelación por excelencia y no hay más. Por eso el principio de sola escritura, proclamado por los reformadores, pero también por incontables mártires antes de ellos, la sola escritura, digo, se halla tan vigente como siempre. Así fue durante la era apostólica y así continúa siendo. Cuando Jesús se manifiesta en el mundo y se da a conocer ante su nación, es decir, se revela, lo hace justamente para cumplir las Escrituras. Tanto en su vida como en su muerte y también en la resurrección, el Hijo de Dios actúa con estricto apego a lo que ya había sido anticipado, entiéndase revelado en la ley, los salmos y los profetas. Cuando Satanás lo tienta en el desierto, el glorioso Nazareno siempre humilla las pretensiones del enemigo por medio de una contundente referencia bíblica. Escrito está. Pues bien, el contenido más importante del Antiguo Testamento es la revelación del Mesías para Israel. El Nuevo Testamento, por su parte, constituye la revelación de Jesucristo para los pueblos gentiles y el mundo entero. Y esto es el Evangelio, no las divagaciones de Maldonado y de otros embaucadores quienes han profanado el púlpito y lo han convertido en tribuna de bufones y mercaderes. Nótese la manipulación verbal de Maldonado rebajando las escrituras a la categoría de doctrina, incapaz de mover nuestro espíritu, según él. En consecuencia, para Maldonado, esta doctrina, la Biblia, es una especie de letra muerta sin carácter vinculante. Cualquier discípulo de Cristo, medianamente ilustrado, sabe, sin embargo, que la palabra de Dios, Escrituras, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Además, la Biblia no es una doctrina a secas, tal como de manera sutil presume Maldonado, sino la revelación plenaria del victorioso resucitado. Y en aras de revelar al Hijo de Dios, la Biblia no solo es una simple doctrina, sino más bien un corpus de variadas y diversas doctrinas, pero todas ellas apuntando a un mismo objetivo. Y ese objetivo es precisamente insuflar hálito de vida en el espíritu muerto del pecador y despertarlo a fin de que conozca a Jesús a través de la iluminación del Espíritu Santo. No existe, por tanto, ninguna dicotomía, contraposición o ambivalencia entre doctrina y revelación, como reclama Maldonado. Pero el pseudo predicador no acaba aquí su perversa estratagema. Después de menoscabar las escrituras, situándolas como una simple doctrina, ahora propone que sus desvaríos sean atendidos como la revelación. Dicho de otra manera, hay que escucharlo a él, hay que verlo a él, hay que seguirlo a él y no a Cristo. El vocablo secta significa división, y esta es en efecto su característica principal. Maldonado separa, divide la Biblia, doctrina de la revelación, y así busca hacerse notar como el iluminado, a quien Dios le da a conocer de manera directa y privada su voluntad. Falso. Dios ya ha manifestado su voluntad a cada uno de nosotros a través de su amado Hijo, porque en el Verbo estaba la luz, y el mismo Jesucristo es la luz que alumbra a todo ser humano. Quien siga al Nazareno no andará en tinieblas. Porque nada hará el Señor sin antes revelar sus misterios o secretos a sus siervos los profetas. Escribe Amós. Pues bien, todos los misterios, la plenitud de ellos, han sido comunicados al mundo a través del sublime resucitado. Téngase en cuenta la declaración de Apocalipsis 10:7. Quien pretenda ser como Maldonado, el nuevo depositario de la revelación, el ángel, el enviado, el Cristo, el profeta, el apóstol, quien sea que se atreva, tarde o temprano será avergonzado. El mismo destino habrá para quienes vayan en pos de ellos. Yo podría reírme de Maldonado y de sus elucubraciones, podría reírme de su falsa unción y de su megalomanía. En cambio,
No podría reírme de quienes por ingenuidad lo siguen, pero les recuerdo a quienes lo secundan que deben escapar por su vida, deben correr a la cruz, donde el Salvador los espera con brazos abiertos. No presten más atención a las presunciones de un impío, acudan a la revelación del Calvario, a la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En Él, y solo en Él, encontrarán el consuelo que tanto buscan y la paz para sus almas. Soy su hermano y amigo David Flores. Un saludo cordial desde Valladolid, España.